y el día de hoy nos acompaña nuestra invitada, la expositora ingeniera Lilia Liu. Conmigo está el moderador Emilio Esmeral y mi persona Julián Poveda. Antes de comenzar este conversatorio con la ingeniera, quería mencionarles estas tres figuras importantes en la ingeniería de sistemas en Latinoamérica. Una de ellas es Beatriz Méndez Gandica, que ella ahora mismo es parte del sistema de seguridad de Microsoft. Otra es la ingeniera Lilian Rincón, que ella es directora de producto asistente de Google. Ella se encarga de que todos los servicios que son de inteligencia artificial funcionen como deberían servir. Esto es como decir el sistema de ayuda de Google, que tiene un similar al de iPhone, que es como Siri. Otra es la ingeniera Ana Corrales, que es directora de operaciones de Google Consumer Hardware. Ella se encarga de la parte más física, como los celulares y el sistema detrás de ellos. Este webinar tiene como propósito resaltar la importancia de la mujer en las carreras de computación, que muchas veces, bueno, con el pasar de los años se ha incrementado, gracias a Dios, y es importante recalcarlo porque, como en todo buen grupo, uno de los mejores recursos es que haya una gran variedad de conocimientos que se aportan al grupo. Y las mujeres tienen muchos conocimientos analíticos que ayudan a que estos grupos den su mejor rendimiento. Entonces, muchas veces escuchamos estereotipos o estigmas sociales que tal vez no ayudan a que una persona o una mujer se sienta atraída a esas carreras. Muchas veces es por estigmas familiares o culturales, o tal vez por la presión de que no hay suficientes mujeres en este ámbito, y eso puede influir en que la gente no se meta para esas carreras. Y muchas veces, por lo menos en mi caso, he escuchado que se siente esa sensación de dificultad que en verdad no tiene una base, porque no es difícil si a la persona le gusta y tiene las aptitudes para esta carrera, que vamos a ir hablando en este conversatorio sobre esas aptitudes. Con nosotros está la ingeniera Lilia Liu. La ingeniera Lilia Liu se graduó de Sistemas Computacionales en la Universidad Católica Santa María de la Antigua. Ha tenido innumerables acreditaciones, tanto nacionales como internacionales. Unas que se pueden mencionar son la certificación de riesgo y control de sistemas de información. Otro puede ser el de ingeniería en soluciones de privacidad de datos, y un sinnúmero de certificaciones. Tiene más de 20 años de experiencia en tiene más de 20 años de experiencia en el área de auditoría informática, y ha dado muchas auditorías y ha ofrecido muchos cursos sobre áreas de riesgo, fraude, control de sistemas, de base de datos, y a muchas entidades, tanto nacionales como internacionales, como son el Canal de Panamá, la Caja de Ahorros y muchas más empresas. Vamos a dar inicio al conversatorio del día de hoy con el tema rompiendo estereotipos en la tecnología. Ahora mismo queríamos conversar con la ingeniera sobre, más que todo, sus experiencias, y que nos comunique cómo ha sido su travesía en toda su experiencia. Bueno, muchas gracias, Julián, por invitarme a este evento importante, un sábado casi a las 7 de la noche, y estar conectada con este grupo de estudiantes que para mí me alegra mucho. Yo hace, mejor ni les digo cuántos años, pero parte de mi entrada a muchos
muchos aspectos de la tecnología también a lo largo de mi carrera se lo debo también a la IEEE, donde también fui en su momento estudiante y estaba en la rama estudiantil de la UTP, precisamente de la IEEE. Y hoy en día, después de bastantes años, de varias décadas, diría yo, me contactan ustedes para poder apoyarlos con este proyecto importante que ustedes promueven a nivel internacional, que es las mujeres que puedan incursionar más en carreras STEM. Vamos a hablar un poco sobre el estigma familiar. Muchas veces nosotras las niñas, parte de lo que, de esa experiencia es que nuestros padres siempre, no siempre recibimos el apoyo cuando queremos estudiar una carrera como la ingeniería, porque siempre ha sido una carrera más para hombres y en mi época eran más hombres que mujeres en la ingeniería, sobre todo en la ingeniería informática, y había mucha competencia también para poder incursionar o estudiar en la universidad, porque había que pasar un filtro. Precisamente ahí en la Universidad Tecnológica había que pasar un filtro de una serie de exámenes y si no lo pasabas, entonces tenías que tomar todo el programa que era el de orientación universitaria. Eso a la larga, muchas muchachas cuando ingresaban en la carrera veían que era muy lejano entrar a la ingeniería y se cansaban en el camino y luego se retiraban de la carrera. Eh, Cuando era niña, y sí me gustaría hablar un poquito de mi experiencia, de mi infancia. Mis padres no querían que yo estudiara tecnología. Luego tuve varios consejos de mis familiares y decían que la tecnología iba a morir. Y yo siempre tuve en mente que la tecnología, al contrario, no iba a morir, sino que iba a hacer un avance mucho más allá de eso. Y normalmente la familia siempre quiere que sean como ellos quieren, ¿no? Lo que ellos pidan. Y yo estudié un año y tanto odontología, no era la carrera y me di cuenta que eso no era lo que yo quería. Estaba frustrada, me iba muy bien en la carrera, pero estaba frustrada. Yo decía que esto no es lo que, no era el camino y me retiré a tiempo, tomé la decisión de cambiarme a la Universidad Tecnológica. De hecho, soy mitad UTP y mitad USMA porque hice mis primeros 2 años y tantos en la UTP y luego terminé en la Universidad Santa María la Antigua. En ambos casos no me arrepiento de haber estado en dos universidades, tuve los mejores profesores, y habían otros que no eran muy buenos, pero uno toma la experiencia de eso. ¿Qué barreras uno se encuentra en el camino? Siempre le dicen a uno, siendo mujer, que, que no vas a tener la oportunidad para poder desarrollar ciertas habilidades, porque dirán, una mujer no puede cargar una PC, no puede realizar trabajos pesados, no puedes de repente ocupar una posición gerencial, y todas esas cosas son mitos que, por ejemplo, en China las mujeres cargan bulto, eso es algo muy normal. Ver eso aquí en Panamá es prácticamente una ofensa, que una mujer cargue un equipo de cómputo, no, que eso lo tiene que hacer un hombre. Y por otro lado, hay etapas en la mujer, sobre todo cuando se casan, tienen hijos, y muchas veces hay un periodo en que la mujer
baja un poco su rendimiento, pero no es tanto que baje su rendimiento, es que está muy ocupada. Es que el tema de estar embarazada, tener sus hijos, hay un periodo en que lo tienes que atender y se te multiplica el trabajo del hogar con la profesión. Entonces, tiene que haber un balance porque muchas veces si la empresa donde labora no apoya a la mujer, vamos a tener un déficit y lo estamos teniendo, ¿ok? Eh, no sé si fue buena decisión que la Universidad Tecnológica dividiera o fraccionara la carrera de ingeniería informática. Hoy lo estamos sufriendo. Hoy estamos sufriendo esas consecuencias de que la profesión se fraccionó, lo cual no comparto y creo que la Universidad Tecnológica está volviendo a retomar eso. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día no se prepara un ingeniero en sistemas computacionales, sino que se prepara un ingeniero de software y se enfoca en software. Un ingeniero en redes telemáticas y es redes. O es una persona experta en un tema determinado, pero no conoce lo otro. Y eso nos genera una deficiencia. A ningún abogado se le prepara en que va a ser abogado laboral, sino que estudia una carrera que es única, que es primero ser abogado y luego toma una especialidad. Entonces, creo que la universidad tiene que volver a retomar el mismo modelo o programa como estaba anteriormente. Barreras culturales también los encontramos. Panamá es un país que tiene muchas culturas, la etnia negra, la etnia china, los indostanes, los judíos. Es una comunidad multicultural. Y el hecho de no aceptar o discriminar a la mujer por ser negra, por ser china, eso también limita porque hoy en día estamos requiriendo todas esas habilidades, ¿no? Todas esas destrezas. Comparación, vamos a hacer una comparación. ¿Qué hace la mujer que sea mucho más destacada? ¿Y por qué tanta tipificación a que la mujer no puede llegar a ocupar? Simple y sencillamente que la mujer tiene que estudiar el doble de lo que estudia el hombre. Eso es lo que a lo largo de estos años, y nos va a tomar cerca de bastantes años, inclusive dicen que van a pasar 50 años y vamos a estar en el mismo punto. Sin embargo, hoy en día Naciones Unidas y varios gremios internacionales han estado apoyando estos objetivos de desarrollo sostenible en donde tiene que haber una equiparación de que en las empresas debe haber un balance entre hombres y mujeres, inclusive en estas profesiones de la tecnología. Pero más allá de eso, los hombres también deben apoyar a las mujeres para que puedan estudiar tecnología, de que puedan incursionar a carreras complejas como la ingeniería, porque ese déficit lo vamos a sufrir el día de mañana. No existe o sea, para poder tener un balance en un trabajo, tienen que haber hombres y mujeres. Y no digo que sean mayor cantidad de mujeres y menor cantidad de hombres. Tiene que haber un balance, ¿ok? Ese balance va a ayudar a que haya una diversidad de opiniones, una diversidad de conceptos científicos que va a ayudar a que las materias se puedan o los trabajos sean más enriquecedores. ¿Qué tienen las mujeres en comparación de los hombres? Las mujeres somos más analíticas. Si las mujeres estudiaran más ingeniería en sistemas, y me refiero a ingeniería en sistemas en particular, no tanto la ingeniería industrial, porque ingeniería industrial es otra rama, pero si estudiaran más tecnología, se te abre un abanico de oportunidades muy grandes, porque se necesitan mujeres que sean analíticas y no hay. Entonces,
Es importante que exista ese interés desde las niñas. Para poder formarse en eso, se le tiene que desarrollar y eso viene desde la infancia, ¿ok? La infancia amerita que siendo pobre no puedes, sí lo puedes hacer. Desde el momento que tú tienes un teléfono celular, puedes estudiar desde ahí, sin tener mucha conexión, te puedes montar sobre la conexión. El gobierno está haciendo esfuerzos muy grandes para que exista esta conexión de Internet para todos, pero también hay áreas importantes que ninguno ha visualizado, que es el área de seguridad de la información. Ahí se necesitan muchos profesionales, no solamente para los hombres, sino también para las mujeres. El tema analítico es lo que va a ayudar a que esas niñas en el futuro se desarrollen. ¿Qué necesita para poder llegar allá? Que sean chicas que les gusten las matemáticas, no a pesar de que ya ustedes que son estudiantes están rodeados del tema tecnológico, solamente utilizando un teléfono o inclusive ahora que todos estamos montados en el Teams, porque el Teams es gratuito tanto para las escuelas y universidades, solamente hay que decir que es del colegio tal y ya esa herramienta es gratuita. En el caso de alguien que trabaja en el sector privado, tiene que pagar la licencia y esa licencia puede ser costosa cuando tienes un montón de gente trabajando en la empresa. Eh, esto es importante. ¿Cómo puedo saber si la ingeniería computacional es para mí? Yo no sabía si era para mí. Eso te tienes que dar cuenta. Primero, ¿te gusta la tecnología? Por supuesto, es que la estás usando. En todos lados la utilizas. Prendes un computador, ahí estás usando la tecnología. Y no todo es programación, no todo es programación. Ahí está el error muy grave. Piensan que todo es programación. No, está la parte analítica, está la parte de auditoría, está la parte de seguridad, está la parte de ciberseguridad, está la parte de ethical hacking. Eso tiene muchas áreas. Y créanme que cada vez más vamos a incursionar más en nuevas tecnologías. Está la inteligencia artificial, están tecnologías emergentes y esas son áreas que uno puede ir estudiando. ¿Te consideras creativa? Pienso que también una de las habilidades que yo fui desarrollando a través del tiempo es que me gustaba mucho el arte y me gusta mucho hacer manualidades. Entonces, esa creatividad hay que desarrollarla desde niña también. Y esa creatividad puede venir inclusive desde la cocina. Si no te gusta cocinar, trata de hacer el esfuerzo. Algún día vas a tener que cocinar. Eres mujer y eso de que eso le toca a mis papás, no, error. Eso lo tienes que hacer tú mismo. Tienes que ser creativo, tienes que conocer un poquito de cada cosa. Tienes que aprender a escribir si no lo sabes hacer. Tienes que aprender a hablar en público si no lo sabes hacer, porque te va a tocar comunicarte con otras personas, te va a tocar lidiar con un jefe, te va a tocar lidiar con un equipo de gente donde tú tengas que trabajar y tienes que saber hablar. Entonces, todo lo que nos rodea es producto de la programación y nosotros tenemos que tener la capacidad para programar nuestras vidas y eso va creando nuestro balance en nuestra vida. Eh, por eso es que todo, como todo en la vida, no sabrás si algo te va a gustar hasta que lo intentes. Tienes que hacer el esfuerzo de lograr aquellas cosas que no te gustan, porque cuando no te gustan, eso para ti va a ser una barrera. Tienes que hacer el intento. Y las niñas, las mujeres, tenemos siempre ese chip en la mente de que no vamos a poder hacerlo, nunca voy a llegar allá. Pero para poder llegar allá, tú tienes que trazarte un plan, tienes que
O sea, ¿de qué no soy buena? Yo no era muy buena hablando, era pésima hablando, era muy callada, pero yo decía, tengo que tratar de aprender a hablar en público. Y una de las barreras que yo tuve era que era pésima hablando y lo que hacía era mirarme al espejo, practicaba una otra vez, me veía los defectos, los corregía, anotaba, ponía en práctica con otros compañeros para ver si lo hacía bien y todo eso lo fui corrigiendo a través del tiempo. Todo eso se desarrolla. Esas son habilidades que tenemos que aprender a cultivarlas, porque muchas veces en nuestras casas, probablemente, en el caso mío, los chinos, o sea, mis padres son chinos, no somos de hablar mucho, somos bastante callados, somos bastante sumisos, y eso para mí era una barrera. Entonces yo decía, yo tengo que romper el estereotipo de esto, ¿ok? Y rompiendo el estereotipo era aprendiendo a hablar. Pero para poder hablar, ¿qué necesito? Necesito saber tener un vocabulario, un contenido enriquecedor de palabras. Y yo no tenía suficiente vocabulario en mi diccionario mental. Entonces yo decía, tengo que leer. Y aprendiendo a leer, fui enriqueciendo mi vocabulario, mi léxico, escribía pocos artículos, pero poco a poco fui aprendiendo a escribir, porque eso me va a ayudar mucho a corregir la ortografía también. No piensen que porque ser ingeniero no le va a tocar escribir, sí le toca escribir. Imagínense que usted mande un reporte a su jefe y tenga más de 15 errores en ese reporte. Eso es muy vergonzoso. Entonces, tienes que atravesar por esa barrera y estudiar no te va a hacer menos persona, al contrario, te va a engrandecer, te va a ayudar a fortalecerte a ti como persona. Entonces, no solamente debes leer cosas de tecnología, debes estudiar cosas emocionales, habilidades, personalidad, cómo vestirte, cómo, cómo escribir hasta un correo electrónico. Hay que ser muy cuidadoso con las cosas que uno escribe. Si voy a utilizar redes sociales, saber qué voy a escribir en esas redes sociales. Porque una vez que tú escribes algo, se comparte de manera pública. Aunque tú lo mandes a tus amigos van a retuitear o a reenviar lo que tú tienes. Entonces, y eso va para todo el mundo, no solamente para las chicas. Los varones tienen que ayudar a las mujeres cuando saben que ellas pueden y tienen la capacidad. Eso también no los va a hacer no los va a hacer machistas, al contrario, van a ayudar a que ese apoyo el día de mañana se les retribuya. Yo a lo largo de mi vida he tenido muchos mentores y en su mayoría han sido hombres, porque también hay otro estigma. Las mujeres somos nuestras propias enemigas. Somos las mismas que se celan entre unas con otras. Si no apoyamos, si una mujer no apoya a otra mujer, ella misma se está matando. Entonces, es muy importante que ese apoyo también venga del lado de otra mujer, porque eso va a ayudar a que sea engrandezca también la posición de ella y eso va a ayudar a que se retribuya. Entonces, básicamente quisiera más o menos apoyarlos con que ustedes se colaboren unos con otros. Gracias por toda esta, por todo este proyecto que están haciendo. Con mucho gusto estoy para apoyarlos en lo que ustedes requieran y sigamos apoyando a las mujeres y a los hombres. Entonces, me encuentro abierta a cualquier pregunta que ustedes tengan.
Eh, ok, muy buenas noches, ingeniera Lilia. Antes de empezar con las preguntas al público, primeramente yo sí le quería hacer una pregunta, volviendo un poco atrás a esto que usted había dicho, que por ejemplo algunas empresas no apoyaban a las mujeres en los procesos que son pues, naturales para ellas, como el embarazo, estar encinta, y pues yo sé, como anteriormente hablamos, que usted era madre. Si alguna vez aquí en Panamá ha tenido pues esa mala experiencia, porque sí he escuchado que algunos países de Latinoamérica no contratan mujeres, de hecho, por esto mismo. O sea, las mismas empresas deciden no contratar mujeres porque saben que eventualmente alguna de ellas puede entrar en cinta y para ellos no es como favorecedor este tiempo. Entonces me gustaría saber si alguna vez usted se ha enfrentado con eso aquí en Panamá. Sí, como no, hay muchas empresas que cuando se enteran que la muchacha tiene una edad, por decir, veintitantos años, y tienen hijos, no las contratan. eh, es muy difícil ese tipo de barreras. Sin embargo, hay proyectos internacionales hoy en día como los que mencioné. Naciones Unidas está promoviendo dentro de sus objetivos de desarrollo sostenible es la equidad de género. Eh, y ahí, si una empresa apoya a la mujer estando en posiciones muy difíciles de poder ayudarla, eso va a ayudar a que la empresa pueda aplicar por algo que se llama igual equidad el sello de paridad de género. Panamá tiene un proyecto que eso fue autorizado por el gobierno de Panamá, de que las empresas incursionen en el sello de paridad de género. Y, y lo que sucede ahí es que al aplicar a ese sello les va a dar unos puntos a la empresa. ¿Esos puntos para qué sirven? Si la empresa el día de mañana quiere eh, invertir o hacer o pedir un financiamiento, un crédito, por solamente tener ese sello va a hacer que sumen puntos para poder acceder a ese financiamiento. Por otro lado, si gremios como el de ustedes aplican a fondos internacionales de promover temas de la mujer, va a haber apoyo internacional. Ya hay fondos económicos que se le brindan a gremios así que apoyan los roles de la mujer. Entonces, es sumamente importante de que dentro de eso exista un plan, ¿no? Hacia dónde quiere ir la empresa con ese plan. Mire, nosotros podemos decir que en nuestra empresa tenemos el 80% son mujeres de las que trabajan en nuestra empresa. Y no es que no hayamos querido darle oportunidades a los hombres, pero por alguna razón, las chicas que han trabajado con nosotros y tienen hijos pequeños, nosotros las comprendemos, entendemos, porque han pasado por esa situación, pero las que trabajan y que tienen hijos pequeños de forma increíble son las que mejor nos producen, más que el resto. ¿Por qué? Porque tienen dificultad para concentrarse, pero lo hacen, por decirte, en la noche. Yo sí puedo decir que cuando tuve mi primer hijo, yo programaba y a mí me dieron, estamos hablando hace muchísimos años, cuando ni siquiera había internet, todo era por una conexión vía VPN, un túnel por VPN, y me habían dado el computador y yo lo hacía desde la casa, yo programaba desde la casa. Entonces, eh, eso fue muy bien valorado por la compañía, porque yo no lo hacía de día, yo lo hacía de noche. Y me dieron esa oportunidad y con eso yo pude también ayudar a que mis hijos yo pudiera estar un poco más tiempo con mis hijos también en ese sentido. Hay un montón de preguntas que hay en el chat, no sé, Julián, Sí, efectivamente yo les voy a ir leyendo las preguntas y usted va respondiéndolas. Eh, ok, vamos a empezar con la primera pregunta.
que tenemos por Julia Vergara. ¿Es importante las relaciones sociales en este tipo de carreras? Es importante las relaciones sociales en cualquier carrera, no solamente en esta carrera. Pero en esta carrera necesitas relacionarte socialmente, ¿ok? Porque si tú vas a trabajar en un proyecto y tú no te relacionas bien, estás frito. Y eso no importa si eres hombre o mujer. O sea que sí es importante. Y si no eres muy bueno relacionándote socialmente, empieza a hacer tu plan, empieza a trabajarlo. Eso fue lo que yo hice de niña, de joven. Yo no era muy buena hablando y tampoco me relacionaba mucho. Entonces tuve que trabajar mucho en eso porque recuerden que yo les comenté que mi familia no es de hablar mucho. Y encima de eso, mi primer idioma es el chino, así es que imagínense. Yo no hablaba ni español. Yo entré al primer grado aprendiendo a hablar español, o sea, tuve doble barrera, entonces en mi casa solo se hablaba chino, entonces tengo un tema cultural también, y imagínense que ustedes sí hablan español y yo como con quién, o sea, no tenía con quién, entonces sí es importante las relaciones sociales, eso no te va a hacer menos persona, lo necesitas para enriquecer tu vida. Muchas gracias por la respuesta. Yo creo que en verdad hoy en día, pues sí, es muy importante todo esto del networking y de trabajar en equipo, sobre todo en este tipo de carreras que nosotros estudiamos, que son pues muy de aportar cada persona en su área, aportarnos mutuamente. Entonces, vamos a ir con la siguiente pregunta por Ana Ávila. Si no hubiera escogido la ingeniería en sistemas, ¿en qué otra rama le hubiera gustado desarrollarse? ¿En qué otra rama? Me hubiese gustado diseño de interiores, arquitectura. Creo que cualquier carrera, de hecho yo estudié dos carreras, no sé si ustedes vieron mi hoja de vida. Yo estudié ingeniería en sistemas y luego ya a los 40, cuando tuve mi tercera hija, estudié leyes. O sea, estudiar más no te va a hacer menos persona, al contrario, te enriquece. Y yo pienso que estudiando leyes, yo lo hice más por conocimiento que por ejercer, porque en realidad yo no es que yo ejerza así muchísimo leyes, lo hice más para ampliar mi conocimiento. ¿Por qué? Porque yo veía dificultad al momento de, siempre tuve habilidad para escribir, eso sí, porque yo me preparaba mucho, yo leía mucho. Por el efecto del idioma que yo tenía, no tenía mucho con qué hablar, nada más que con mis hermanos, pero acuérdense que el lenguaje chino se te limita el chino con español, pero el español lo tienes que enriquecer con algo, entonces era leyendo. Así que sí, yo estudié leyes y eso me ayudó a complementar la otra parte que me hacía falta. Ok. Vamos a la siguiente pregunta por Carly Bryan. ¿Qué otro consejo le daría a las chicas que desean incursionar en carreras STEM o de carreras tecnológicas como la que usted estudió? Eh, yo pienso que si tú encuentras una barrera, una dificultad, tienes que tratar de retarla. ¿Cómo la vas a retar? Ese es el plancito que tienes que hacerte tú como persona, sin preguntarle a nadie, a tu papá y tu mamá. O sea, tú puedes preguntarle a ver qué opinan, ¿no? Pero la decisión la tomas tú, porque ya tú eres adulto, tú eres una adulta, entonces tú tienes que pensar qué dificultad tienes tú. ¿Tienes dificultad para escribir? Bueno, tienes que trabajar en eso. ¿Cómo lo haces? Ese es el reto. ¿Cómo lo haces? Tienes que leer. ¿Tienes dificultad para hablar en público? ¿Cómo lo haces? Tienes que practicar, tienes que mirarte al espejo una y otra vez. Miren cómo habla alguien que da las noticias y ustedes se van a dar cuenta. Yo hace unos años no sabía cómo salir en televisión, me daba pavor salir en televisión
Y yo dije, wow, esto me da un mano. Estoy hablando de hace un par de años nada más, hace como 5, probablemente 4 o 5 años. Y wow, y a mí me daba un nervio. Yo decía, cónchale, yo hablo tanto en los, soy expositora, pero me da un nervio horrible salir en televisión. Y luego hablé con un productor y él me dijo, mira, para que no te pongas nerviosa, concéntrate, mira un punto fijo en el infinito y empieza a pensar en lo que quieres decir antes de meter la pata. Y eso fue lo que yo hice. Y lo otro era, mira los modelos de la televisión, los reporteros dan sus noticias, entonces lo vas practicando y vas practicando también el habla, ¿no? Vas practicando poco a poco. Eso son las dificultades que tú te encuentras en el camino y sobre eso tú vas trabajando, ¿ok? Ok, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta por María Rojas. ¿Cómo podemos cambiar el pensamiento de la sociedad en el sentido de que las mujeres también tienen capacidades dentro de las carreras de tecnología? Eh, ¿Cómo podemos cambiar qué cosa? Ok, ¿cómo podemos cambiar el pensamiento de la sociedad en el sentido de que las mujeres también tienen capacidades dentro de las carreras de tecnología? Eh, una de las cosas que las mujeres tienen que trabajar mucho es en la educación. Si tienes hijos, bueno, porque ahorita ustedes, la mayoría son estudiantes, están solteros. Es más, esta es una oportunidad fabulosa. Ahora que estamos todos en nuestras casas, muchos dicen, ay, qué pereza leer, pero la lectura va a ayudar mucho a que tú desarrolles esas capacidades. Estudiando otra carrera no te va a hacer menos persona tampoco. Entonces, entre más estudios tengas, te va a ayudar mucho a romper esas barreras, ¿no? Y entre más tú estudies otras carreras que no sean de tecnología, ponte que ya estudiaste tecnología, tu conocimiento no muere ahí, al contrario, estudiaste una carrera y te tienes que mantener actualizado, ¿ok? Porque la tecnología es muy amplia. Si tú estudias ingeniería de sistemas, no quiere decir que hasta ahí murió, al contrario, es el inicio de tu profesión. ¿Qué tienes que estudiar? Estudia ciberseguridad, no eres muy bueno en redes, estudia redes, no eres muy bueno en Big Data, estudia Big Data, no eres bueno en inteligencia artificial, empieza a estudiar eso, empieza a visualizar cuál es la tecnología del futuro y sobre eso te vas montando. Que si tienes un poco de dudas, ¿cuál sería tu orientación? Si es programación, si es redes, si es base de datos, si es no sé qué. Miren, el futuro está en la parte analítica. Ahí nadie se ha metido, ahí hay bastante campo, hay mucho trabajo y pagan muy bien. El área de ciberseguridad paga muy bien, pero para eso tienes que prepararte mucho y con eso rompes los estereotipos, rompes con aquello de que todo esto es solamente para los hombres, eh, y entre más te prepares, o sea, yo sigo estudiando, yo no voy a dejar de estudiar, seguiré porque eso ayudará mucho a fortalecer cada vez más mis conocimientos. Hay áreas que todavía no conozco. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Eh, por Ricardo Rivera. Muy buenas noches, ingeniera. Con respecto al avance de la tecnología y la informática, ¿considera usted que actualmente hay buena seguridad informática en las redes? Negativo. No hay buena seguridad informática porque la gente no está consciente al utilizar tecnología. Sale un nuevo producto, sale una nueva aplicación,
por ejemplo, usas las redes sociales y no te das cuenta que mucha gente ve el mensaje, o utilizas el celular y empiezas a bajar aplicativos y tú no sabes si ese app tiene o no tiene algo falso. Porque puedes hacer un pedido online, no te das cuenta, entonces tienes que estudiar y tienes que primero evaluar si ese sitio o ese app es confiable. Entonces no hay mucha conciencia en cuanto a la seguridad informática, inclusive en las redes. Mucha gente piensa que por pegarse a un Wi-Fi gratuito, eh, eso está seguro. Si tú no revisas bien cuáles son los niveles de seguridad, porque una vez que tú entras a una red pública, por ser pública la utiliza cualquier persona y ahí pueden haber hackers. Entonces no hay buena seguridad en muchos lugares. Uno de los lugares donde probablemente hay mayor seguridad es en la banca, porque es exigido, pero en el sector privado hay muchas empresas que no cuentan ni siquiera con seguridad informática. Ok. La siguiente pregunta la hizo Cristel López. ¿Cómo ha sido su experiencia en el extranjero comparado con Panamá? Imagino que ya se refiere a alguna experiencia pues laboral o de estudios. Bueno, es que lo que pasa es que, ok, en Panamá la educación lamentablemente está un montón de puntos abajo. Solamente pensar que la tecnológica está entre las 1000 universidades, estamos entre las 1000, ¿por qué no somos entre los 100? Entonces, para poder llegar a eso, hay mucho trabajo. Significa que tienes que estudiar afuera. Pero el tema de la virtualidad va a ayudar muchísimo a que estudies un programa online, y los programas online hay muchos que te dan becas que tú puedes aplicar y puedes trabajar en eso. Yo a lo largo de mi carrera, yo he estudiado y he participado en grupos internacionales. No necesitas estudiar en una universidad súper yeye, como quien dice. No tienes que estudiar en una universidad yeye. Tú puedes participar en organizaciones internacionales como esta. Esta es IEEE, esto es internacional. Todos los que están en este grupo, ya de por sí se te abre el panorama de estar en contacto con gente de otros países. Entonces, algo que yo hice hace 20 años fue estar en un gremio que se llama ISACA. Yo siempre estuve en gremios internacionales. Yo estuve en IEEE también, pero en aquel momento, estamos hablando hace muchos años atrás, el grupo era solamente enfocado a ingenieros eléctricos y electrónicos, y yo quería que estuviera más enfocado en temas de tecnología. Y bueno, ya vi que ya se transformó esto. Tú tienes que entrar en grupos como estos porque te ayuda a dos cosas. Uno, a relacionarte. Y segundo, empiezas a tener contacto con gente de otros países. Esos contactos te van a ayudar a enriquecer tus conocimientos porque otros países como en Europa, en América del Sur, como Colombia, Argentina, Chile, tienen niveles académicos mucho más avanzados. Entonces, esas personas que están en otros países comparten contigo sus experiencias, su conocimiento. Mira, yo estoy estudiando esto, mira, tengo esta guía, mira esto. Y eso me ha ayudado muchísimo también a tener ese conocimiento. Y si ustedes ven mi hoja de vida, eh, que bueno, no estaba ahí mencionado, yo tengo 5 certificaciones internacionales que no las tomé aquí en Panamá. Yo tuve que acceder a esos gremios y ahí encontré algunos programas donde yo me certifico internacionalmente. ¿Qué pasa con eso? Que eso fue un complemento para mi carrera. Yo soy ingeniera de sistemas, pero también tengo una certificación internacional. Si el día de mañana pasa algo en Panamá, ni Dios lo quiera, miren nada más cómo está Venezuela, un país que hace muchos años atrás era un país muy rico, y todo el mundo mataba por ir a Venezuela. Ahora todo el mundo está saliendo de allá.
Si el día de mañana pasa algo en este país, tienes que prepararte mentalmente que te toca migrar. Pobre gente de Venezuela que ha tenido que migrar a Panamá, Colombia, a otros países. Entonces tú tienes que prepararte académicamente. Y estas certificaciones me permiten, si el día de mañana o cualquiera de ustedes, trabajar en otros países. A mí me han ofrecido trabajo en Europa, a mí me han ofrecido trabajo en Estados Unidos solamente teniendo la certificación, pero no me he ido porque tengo mis hijos aquí, entonces eso no es tan fácil así como para salir de aquí, ¿no? Pero ustedes que están jóvenes, después que terminan la carrera, yo sí les recomiendo que tomen una certificación, más que una maestría. Yo les sugeriría que tomen una certificación válida internacionalmente, cosa que si ustedes se van para otro país, esa certificación les sirve, porque ya aparte de que son ingenieros, entonces tienen su certificación. Por ejemplo, el PMP, que es el Project Manager, de administrador de proyectos. ¿Por qué mucha gente lo estudia? Porque esa certificación, si tú te vas a otro país, puedes ser Project Manager y vas a ser contratado inmediatamente. Entonces, bonita experiencia que yo he tenido a nivel internacional, aparte de que he trabajado con gente de otros países, de Sudáfrica, China, de Europa, tú empiezas a ganar mucho conocimiento y experiencia. Y no todo es plata, necesitas estar en contacto. Ustedes ganan plata, ustedes que están en UIE, aquí en esto. No, ¿verdad? Es voluntad. ¿Y por qué lo están haciendo? Porque les gusta, ¿verdad? Porque empiezan a interactuar con gente de otros países, empiezan a ganar experiencia. Bueno, tienes que tener ese norte en la mente de que no todo es Panamá y que hay otro, al estar en contacto con gente de afuera te va a ayudar a ampliar tu conocimiento. Ok. Esta siguiente pregunta viene un poco entrelazada con la que la que le hice anteriormente, por eso Isabela de Can pregunta, ¿qué consejos podría dar a las personas que quieran buscar una especialización luego de la ingeniería, particular internacionalmente, maestrías, doctorados? Eh, o sea, mi opinión particular, eh, yo no le sugeriría que estudiara otra maestría. Porque luego vas a quedar sobrecalificada. Entonces yo te sugeriría, Isabela, que estudies una certificación internacional, ¿ok? Porque la certificación internacional te va a permitir tener habilidades en otras áreas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una certificación en evaluación de riesgo y al tener eso me permite tener conocimiento amplio en temas de riesgo y lo cruzo con la ingeniería de sistemas. Entonces yo puedo hacer evaluación de riesgo de sistemas, ¿ok? Y tengo otra certificación que es de fraude. Entonces, mi especialidad sería certificada en fraude, pero también soy ingeniera en sistema. Entonces hay fraude. ¿Qué fraude hay ahí? Fraude informático. Hay mucho fraude informático, hay mucho delito informático. Entonces te especializas en este área. Y si tomas otra especialidad de Project Manager, ¿ok? Que es el PMP o de administrador del proyecto, te especializas en Project Manager, pero tú eres ingeniero de sistemas, ¿ok? Entonces haces proyectos de tecnología, esa es la especialidad. Si estudias una maestría, vas a tener la maestría, pero ¿y es internacional? No es internacional. Entonces, considera eso. Yo tomé la maestría, yo la tomé por conocimiento general, porque a nosotros los ingenieros informáticos no nos enseñan a administrar. Entonces yo quise saber cómo era la administración de empresas y por eso estudié la maestría en administración de empresas. Pero si ustedes ven la hoja de vida, creo que he estudiado hasta de vicio, hasta de vicio.
No te va a hacer más ni menos el hecho de estudiar, pero puedes estudiar una maestría si te gusta la maestría X y luego sigues estudiando o tomas varias certificaciones. Ok. Vamos con la última pregunta de la noche por nuestra invitada, Constanza Ramírez. Ella pregunta, feliz noche, ¿cuál considera que son los obstáculos para nosotras las mujeres a la hora de estudiar ingeniería o en general ciencias duras, o sea, ciencias puras? ¿Cuál es el obstáculo? El obstáculo eres tú misma. Más nadie te pone el obstáculo. Ay, me da pereza. Ay, no. Ay, esa materia no me gusta. Y créame que yo muchas veces casi me rindo estudiando la ingeniería por el hecho de que yo me cambié de universidad. Solamente cambiarte de universidad se te complica todo, todo, porque en un lado tiene materia, en el otro no tienen esa materia, pero tienen que hacer otras adicionales. Ya yo estaba cansada, ya yo decía, ay, no voy a llegar a graduarme. Eh, Esos son los obstáculos que tú te pones tú misma. Si te da pereza, si no te gusta la materia, tienes que atravesarlo porque eso es parte de tu reto. Es todos los obstáculos que tú sientes para poder llegar a aquello. Ese obstáculo te lo pones tú misma porque además nadie te la va a poner. Eh, y bueno, ese sería mi mayor consejo. Okay. Disculpa un segundito, Emilio, perdona que te interrumpa. Solo quería mencionar que me llamó mucho la atención eso que estaba mencionando usted ahorita, sobre siempre tener un plan de acción, porque muchas veces, por más fácil que sea la tarea o el obstáculo, um, muchas veces obviamos la parte de planificar cómo vamos a solucionar algo, o se nos va de las manos y pensamos que es muy difícil y tampoco planificamos, y nos centramos en estos obstáculos y muchas veces tratamos de simplemente romperlos sin una planificación, pero como usted dijo, lo de cómo logró mejorar sus habilidades orales y de presentación, que se planificó, comenzó a practicar, y eso es una de las, de las cosas que en verdad voy a tener muy en mente y siento que ayuda bastante a todos. Mira, Julián, que inclusive hasta aprender a vestirse, aprender a tener etiqueta, cómo comes, cómo escribes, cómo hablas, cómo te tienes que ser prudente, no imprudente. Entonces, hasta eso uno tiene que aprender, porque muchas veces estamos con nuestros papás, pero ellos no nos enseñan todo el libro. Tenemos un libro que es el libro de nuestra vida y nuestra vida tenemos que fortalecerlos. No te puedo decir que sea yo perfecta, yo también he cometido errores en mi vida. Eh, También nos puede suceder que a veces tenemos fracasos y no solamente fracasos en las notas, podemos tener fracasos hasta en nuestro matrimonio. Yo me casé por segunda vez, tuve un primer fracaso y yo dije, no me voy a levantar, y yo decía, te tienes que levantar, Lilia, tienes que hacerlo, y tienes que aprender en qué fallaste, porque de nuestros fracasos aprendemos a lograr el éxito de nuestras metas personales. Entonces, tenemos que saber cómo enfrentarnos ante situaciones muy difíciles, y esas situaciones difíciles nos van a suceder. ¿Qué pasa si me botan del trabajo? ¿Qué pasa si se muere alguien de mi familia? ¿Cómo lo voy a afrontar? Yo tengo que saber manejar el duelo. Tengo que saber qué pasa si no logro llegar a esa meta, hacia dónde quiero llegar. Entonces yo tengo que hacer mi propio plan personal, y ese plan personal no es lo profesional solamente. Tengo que incluir en mi plan temas de salud. Si yo me enfermo, mis hijos se quedan huérfanos, mi esposo se queda viudo, entonces no está bien. Es como una mesa sin una pata. Entonces, si yo
me enfermo, tampoco puedo trabajar bien. ¿Cuánta gente hay que no pueden ver, que no pueden hablar, que no pueden tener las oportunidades? Nosotros tenemos el cuerpo entero y nuestros pensamientos que podemos aprovechar infinitamente para poder desarrollar mil y unas cosas. Y también es importante que ayudemos a otras personas en dificultades, ¿no? Porque esa ayuda no me refiero solamente a ayuda económica, sino ayuda de consejos, de cosas que tú vayas logrando, que no sea el ego tuyo, yo. También tienes que ayudar a otras personas que están pasando por dificultades. Un consejo va a ayudar que se le abran otras puertas y eso se te retribuye, ¿no? Así es que quería agradecerles muchísimo por la oportunidad y bueno, estamos en contacto. Gracias a todos los que me hicieron mil y un preguntas. Así es que Sí, muy buenas preguntas y no, nosotros le queremos agradecer a usted, ingeniera. Ya por último, para cerrar, simplemente vamos a decirle al público quiénes somos. Nosotros somos la IEEE, que es una organización profesional, la organización profesional técnica más grande del mundo, dedicada al avance de la tecnología en beneficios de la humanidad. La WIE vendría siendo una rama de esta. Nosotros en sí somos un grupo con el objetivo de promover la participación de las mujeres en las carreras de ingeniería y ciencias y tecnología también. Aquí, como pueden ver en la imagen, pueden encontrar nuestro Instagram para que nos sigan y estén pendientes de todos los pequeños proyectos y siguientes conversatorios y webinars que vienen. Ahora les voy a mostrar un pequeño video antes de hacer entrega de los certificados para la ingeniera y para nosotros los moderadores. Okay. no se escucha. Así disculpen, es que estaba teniendo un poquito de problemas con el audio. Ya se los voy a volver a compartir con el audio. Ok, como último punto, ya le queremos hacer la entrega oficial del certificado de participación en nuestro webinar a la ingeniera Lilia Liu Xung. Muchas gracias por darnos su tiempo, por prestarnos este espacio pues, para hablar y yo sé que el público y nosotros como grupo se lo agradecemos
pues de gran manera. Muchas gracias por todos los consejos, por compartir sus experiencias profesionales y personales también, que estoy seguro son muy enriquecedoras personalmente, como le digo, para el público en general. Muchas gracias, Emilio, Julián, María, Anaís y todos los que están en el chat. Se le agradece muchísimo y estamos a la orden. Hasta luego. Mucha suerte. Reúnanse. Okay. Muchas gracias. Ya por último aquí, nada más le hacemos la entrega a Julián Poveda como el moderador principal, el moderador número 1. Y por último, a mí en persona, Emilio Esmeral, como el moderador número 2. Ya por último, los quiero pues invitar al público y a usted también, ingeniera, a la siguiente, pues al siguiente conversatorio, que sería el próximo sábado. Se va a hablar sobre ingeniería como tal con la expositora Dafne Mora. Muchas gracias a todos, que tengan una excelente tarde. Y muchas gracias de nuevo, ingeniera Lilia. Muchas gracias, ingeniera. Hasta luego. Gracias, hasta luego.